Leo Zuckerman o Denise Dresser se la pasan tratando de usar el accidente de Tlahuelilpan para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fundamentalmente al gobierno federal. Bueno, podría perdonarlos, ninguno de los dos sabe aritmética elemental, de la maestra Lupita. La maestra Lupita son las que enseñan en la primaria. Bueno, se necesita aritmética de ese tipo. A ver, Denise Dresser, ¿de qué te sirve tu doctorado en Estados Unidos si no entiendes algo muy elemental? La tragedia fue en Tlahuelilpan. ¿Por qué criticas la actuación del ejército y no me dices absolutamente nada de dónde estaba la policía municipal de Tlahuelilpan? A ver, la primera intervención de las fuerzas de seguridad en cualquier lugar del país corresponde al nivel municipal, no al nivel federal, porque ellos están ahí. Ellos están ahí. A Tlahuelilpan llegó gente de Mixquiahuala y de Progreso a robar gasolina. Estamos hablando de localidades que están a 12 kilómetros de Tlahuelilpan. A ver, Dresser, ¿por qué no reflexionas y por qué no me dices por qué pobladores de Mixquiahuala y Progreso llegaron a Tlahuelilpan y no llegaron la policía municipal de esos municipios? A ver, agárrate Google Maps, es más, te lo regalo. Tula está a 12 kilómetros de Tlahuelilpan. Tenemos 6 refinerías en este país. En México y en China, las refinerías son instalaciones de seguridad nacional. Cualquier accidente, como el de Bhopal en India, en una refinería, se puede convertir en una tragedia donde puede haber miles de muertos. Miles de muertos. ¿Dónde estaba la policía estatal del estado de Hidalgo? ¿Y por qué Zuckerman y Dresser no critican a la policía municipal o a la policía estatal y se van directamente contra el nivel federal? A ver, Dresser, por un lado estás pidiendo que abran los ductos. Órale, ahí están los ductos abiertos. Ustedes son los responsables de esos más de 100 muertos, porque estuvieron pide y pide y pide, abran los ductos, abran los ductos, abran los ductos porque yo quiero llenar mi tanque de gasolina. Órale, ahí están los 100 muertos, ahí está lo que es abrir los... Y miren, es gente que no razona. Es una metáfora decir de Dresser y Zuckerman, si pienso en ellos, pero en realidad es como Loret de Mola, porque igual son como periquitos que repiten y no razonan. No sé, tienen fundidas varias neuronas. Yo calculo que muchas neuronas. Están con Aristegui y lo bueno es que estaba ahí Lorenzo Meyer y sale Denise Dresser con su batea de babas a criticar al ejército porque 25 militares no pudieron contener a una multitud de entre 600 y 800 pobladores. A ver, Dresser, tú también tienes redes sociales, tienes WhatsApp. Seguramente te llegaron videos del momento antes de la explosión. Y lo vimos muchos mexicanos a los centenares de personas. Y muchos videos mostraron a policías federales y a militares diciéndole a la gente, váyanse, es peligroso. Pero la gente no los pelaba. Y hay videos que muestran de gente agresiva que llegaron con palos a agredir al ejército. Y en vez de ver eso, Denise Dresser, ella dice, es que, y eso lo dijo Zuckerman, es que deberían de haber usado sus armas de fuego. Sí, baboso, es lo que quiere, ¿no? Que el ejército disparara en un contexto de alta flamabilidad. Seas baboso. ¿Por qué no vas y disparas tú? Y hasta nos ahorras. Es un buen suicidio. Vete tú a disparar en una toma clandestina con geyser, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Y Lorenzo Meyer, de manera muy elegante, le recordó a Dresser una cosa y le puso una analogía. No sé quién ha seguido aquí la batalla ahorita de los chalecos amarillos en Francia. Bueno, yo trabajé en Europa 10 años y conozco perfectamente cómo funcionan las policías antimotines en Europa. Son tipos que tienen 2 metros de altura,
altamente entrenados, bien comidos, súper equipados, ¿no? Bueno, pues Emmanuel Macron, para detener a 80,000 manifestantes en Francia, saca a 80,000 policías. Es decir, en una proporción 1 a 1. Y ni aún así los pueden contener. La última marcha del pasado sábado en Francia, marcharon en París 8,000 manifestantes. Macron sacó a 5,000 policías antimotines. Y no los pueden contener. Y yo no sé de qué le sirve a Dresser su doctorado, porque pide que 25 militares contengan a 600, 800 personas. No se puede, no se puede. Bueno, empresas particulares. Ahora, yo quisiera a los empresarios que están criticando al gobierno de Andrés Manuel por lo de la gasolina, ¿por qué las organizaciones empresariales en México no hacen una investigación interna y nos exhiben a los empresarios que estaban vendiendo combustible robado? Si las asociaciones de empresarios en México no hacen esa investigación interna, no tienen cara para exigirle al gobierno que la haga, porque ellos sí tienen datos, que no se hagan patos, ellos sí tienen datos. Estamos hablando de 10 millones de litros de gasolina, estamos hablando de compañías que compraban directamente gasolina robada y ni siquiera pasaban por las gasolineras. Evidentemente hay complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, pero además judiciales, desde ministerios públicos hasta jueces. Fíjense qué cochinero nos heredaron. La unidad de inteligencia financiera del nuevo gobierno, presidida por Santiago Neto, que es de Querétaro, San Juan del Río, bloquea cuentas a una compañía por presunción de venta de robo de combustible. A un juez, y luego quieren que hablemos bien de los jueces, un juez le dice a la unidad de inteligencia financiera, no puedes bloquearle las cuentas a un presunto delincuente. Porque, ¿sabes por qué? Porque hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están más preocupados porque se les disminuyan sus salarios de 400,000 pesos mensuales que por hacer su trabajo. Porque estos señores de la Suprema Corte sacaron un criterio donde para bloquearle las cuentas a una empresa en México tiene que haber un pedido internacional. O sea que nuestros jueces de la Suprema Corte, con sus 400,000 pesos mensuales, pretenden que Sudáfrica, o que Eslovenia, o que Perú meta una demanda para poderle bloquear las cuentas a empresas en México. Miren, eso se llama complicidad. Sinceramente, si el criterio de la Suprema Corte es real, se llama complicidad para el robo en México. Que no me vengan con cuentos, porque Francia le bloquea a empresarios franceses sus cuentas sin tener que esperar a que se lo pida México. Y los gringos lo hacen. Es más, los gringos les bloquean cuentas hasta Venezuela. Le acaban de bloquear ahorita 7,000 millones de dólares, ¿no? Y el Reino Unido le está bloqueando dinero, o sea, les bloquean hasta otros. Bueno, vámonos a la solución del problema. A ver, ¿qué hizo nuestro gobierno? Y, a ver, lo primero, pues tomar control de la empresa. Tienes a una red de delincuentes dentro de la empresa. Tienes el sistema SCADA, que lo tienes infiltrado por la delincuencia. Bueno, pues de las primeras medidas de Octavio Romero como director de Pemex y de Rocío Nale como secretaria de Energía, pues es tomar control de la empresa. Es lo primerísimo. Y ya lo están haciendo. 2, difícil. Vas a tener que identificar a la red de delincuencia organizada, pero principalmente a los guachicoleros de cuello blanco. De nada te sirve que detectes a un portero de la puerta número 4 de la refinería Dovalí Jaime en Salamanca. Así no vas a detener el robo de 10 millones de litros de gasolina. Tienes que ubicar a directores de Pemex que estuvieron en áreas sensibles y que permitieron este robo. 3, tienes que detectar las tomas clandestinas.
más de 15,000. 4, tienes que detener el robo. Estos estúpidos que estaban diciendo, abran los ductos del desabasto, es que así no vas a detener el robo. Es más, hay unos que dicen que su razonamiento es, híjole, Andrés Manuel pateó el avispero, mejor debería de haber dejado las cosas como están. Ah, sí, güeyes, para que en 2020 empieces a acusar al gobierno de Andrés Manuel y le digas, ustedes no hicieron nada contra el robo de gasolina porque se siguen robando la gasolina igualito que con Peña Nieto. Eso es lo que querían, ¿eh? Ojo, porque aquí lo que ellos querían es que el gobierno no resolviera el problema. No, déjenlos que sigan robando y no pasa nada. Y no hay autos incendiados en la carretera Villagrán-Celaya. Y no hay amenazas contra Andrés Manuel en la refinería Dovalí Jaime. Ah, no, pues deja las cosas como están. 5, finalmente tenemos información de la opinión pública. ¿Cómo recibió nuestro gobierno a Pemex? A toda la gente que me dice, ay, es que no están haciendo nada, quién sabe qué. A ver, ¿qué crees que Peña Nieto le dejó al gobierno de Andrés Manuel una lista y le dijo, mira, aquí están los guachicoleros de cuello blanco, mira, se están robando tanto, aquí te dejo el mapa de las tomas clandestinas, aquí te voy a dejar la lista de los empleados de Pemex que se robaban la gasolina aquí y acá, y mira, te voy a dejar además cómo nos la estábamos robando. Mira, utilizábamos este software que se llama Rastrillo para modificar acá, violábamos los protocolos, por favor, solamente gente estúpida cree eso. Estos tipos se pasaron destruyendo información del 2 de julio hasta antes de la entrega del poder. Y a nuestro gobierno no le dieron información. Nuestro gobierno apenas empezó a tener información de Pemex a partir del 1 de diciembre del año pasado. Apenas hace 2 meses. Que no me vengan con cuentos que tiene que tener toda la situación. Bueno, qué bueno que Andrés Manuel hizo esto. Movió el tapete, puso en la opinión pública un tema que no estaba, el desabasto de gasolina. Qué bueno, miren, es la primera vez para los mexicanos. ¿Quiénes de aquí habían vivido el desabasto de gasolina? Y veo gente ya de la tercera edad. Nadie levanta la mano. Pues los mexicanos tenemos que saber que otros pueblos sí. Miren, en 1973, los árabes cierran la venta de gasolina a Europa y Estados Unidos, derivado del conflicto en Medio Oriente entre Israel y los países árabes. Y dejan de venderles gasolina. No les puedo mostrar las fotos, pero aquí las tengo. En Estados Unidos, la gente moviéndose a caballo, en bicicleta. Letreros de sorry, no petrol, sorry, no gasoline. Una serie de medidas enormes. Italia, domingo sin autos. Nos vamos programado como las verificaciones. Tú puedes tomar gasolina cada 15 días. No se vende la gasolina a todos. Los holandeses tuvieron que regresar a usar bicicletas. Empiezan a cambiarse los autos. Y en vez de tener autos que te dan 3.5 kilómetros por litro como una Suburban, empiezan a diseñar automóviles que te dan 32 kilómetros por litro. Es decir, hay pueblos que ya sufrieron el desabasto, y lo voy a decir claro, y no son tan chillones como los mexicanos. Sí, me quedé sin gasolina, hacen unas 2 colas de 2 horas. Espérate, los europeos se quedaron meses sin gasolina, y se organizaron como pueblo. Pero aquí viene otra irresponsabilidad, ¿eh? Estamos importando el 80% de la gasolina que consumimos. Veámonos en el espejo europeo. ¿Quién le cerró la gasolina a los europeos y Estados Unidos? Los árabes. Acá arriba, nuestros vecinos del norte tienen a un tipejo llamado Donald Trump. Imaginémonos que Donald Trump nos dice, a ver, hinches mexicanos, ¿no quieren construir el muro y no lo quieren pagar? No les vendo gasolina. Ahora sí se viene el desabasto cañón, ¿eh? Ahora sí lo que vimos en estos días sería un juego de niños. Desabasto pesado, tienes 20 litros de gasolina al mes. Órale, a pie, en bicicleta, a caballo, en burro, solamente se establece la prioridad para servicios de emergencia,
transporte colectivo, etcétera. En esa debilidad estratégica nos pusieron PAN y PRI, porque la dependencia de cualquier producto extranjero que es estratégico, ya. Bueno, qué bueno que vivimos el desabasto. Ahora entendemos lo que es un país sin combustibles, sin gas natural, sin diésel, sin gasolina. Órale, muévanse. Ahora sí los industriales ya se preocuparon porque sus fábricas no pueden funcionar, porque no funcionan los ferrocarriles, porque llego tarde a recoger a los escuincles a la escuela, porque ya no llego al trabajo, porque tengo que organizarme con mis compañeros de empresa para irnos en colectivo, porque no puedo mover mi coche. Qué bueno que lo vivimos. Bueno, pero vámonos al desabasto. Miren, en primera, el desabasto fue diferenciado. Lo vivieron ustedes y lo vivimos en Querétaro. Son palabras del actual gobernador panista de Guanajuato. 80% de la gasolina que se vendía en el Bajío era robada. Y ahí está de chillón el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, reclamándole a Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Querétaro, puro panista y de Movimiento Ciudadano, reclamándole a López Obrador por el desabasto. A ver, en redes nacionales, grupos donde yo estoy, yo pregunté a gente que vive en Chiapas, en Quintana Roo, en Yucatán, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa. Yo estuve de vacaciones en Oaxaca. ¿Había desabasto de gasolina? No. En pleno desabasto de gasolina, mientras yo andaba en Oaxaca, gasolineras sin colas ni nada. Y yo veía en los grupos de Querétaro, todos sacadísimos de onda por el desabasto. Esto es lo primero que tenemos que entender. Es natural que el desabasto se dio donde había más robo de gasolina. Esto ya lo ha dicho hasta la saciedad Rocío Nale. Había gasolineras que una tercera parte de la gasolina que vendían se la compraban a Pemex y 2/3 partes venían del robo de gasolina. Le cierran la llave del robo de gasolina, pues es evidente que esas gasolineras ya no podían surtir a la gasolina, pudieron surtir una tercera parte. Pero el culpable del desabasto no fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue de esas gasolineras que vendían gasolina robada. Porque si no hubieran vendido gasolina robada, no tendrían por qué tener desabasto. Habrían seguido pidiendo a Pemex la cantidad que pedían habitualmente. Estados con mayores tomas clandestinas, de primer nivel, alrededor de 2,000. Hidalgo, Puebla, Guanajuato. Segundo nivel, estados con unas 1,500. Jalisco, Veracruz, Estado de México. Después Tamaulipas con 1,300. Y luego ya vienen estados con 400, 200, etc. Prácticamente en todo el país había tomas clandestinas. Bueno, se han detectado 15,000. Yo casi puedo sospechar que al menos andamos en el doble, unas 30,000. Pero eso ahí también hay que entenderlo. Y preguntémonos, ¿y dónde estaban los gobiernos estatales de Hidalgo, Puebla, Guanajuato? Hidalgo gobernado por el PRI, Puebla gobernado por el PAN, Guanajuato gobernado por el PAN, Jalisco gobernado por el PAN, Veracruz gobernado por el PRI, porque no le vamos a echar la culpa a Cuitláhuac que acaba de llegar, Estado de México gobernado por el PRI y Tamaulipas gobernado por el PRI. Ahí están, 7 estados de la República gobernados por PAN y PRI. Desabasto, venta de robo de gasolina. A ver, gobernador panista de Guanajuato, tu antecesor era otro gobernador panista de Guanajuato. ¿Por qué no le vas y le preguntas a tu amiguis qué hizo contra el robo de gasolina en Salamanca, en el estado de Hidalgo? ¿Qué nos evidenció ahora esta cuestión del desabasto? La falta de una reserva estratégica, que ahorita voy a dar más datos, la falta de capacidad de almacenamiento, la falta de capacidad de refinación. Todo achacable a gobiernos del PAN y del PRI.
no dejaron reserva estratégica, no dejaron capacidad de almacenamiento y le bajaron al país dramáticamente la capacidad de refinación. Eso no se resuelve en un día. Yo aquí lo dije la primera vez que vine en el buzón. Una refinería es una estructura complicada. 4 años para construir una refinería. No me vengas a pedir que en 2 meses te resuelva el problema que me dejaste. ¿Qué detectó el gobierno de Morena? Bueno, pues la mayor parte de gasolina, 10 millones de litros, eran en ducto. ¿Qué tienes que hacer? Pues cierra los ductos y tienes que transportar a la gasolina. Y ni modo, vuelvo a hablar de Denise Dresser. Quería que no hubiera desabasto. Dice una cosa cierta, pero su argumento es falaz. Lo más barato es transportar por ductos. Sí, Dresser, es cierto, pero tienes 15,000 tomas clandestinas. A ver, Dresser, piensa en tu casa y en tu instalación eléctrica o de agua. Se la voy a poner fácil, a ver si entiende, a ver si me está escuchando. Agua. A ver, Dresser, tienes 15,000 agujeros en tu instalación de agua de tu casa. Y le dices al plomero, quiero que me arregles 15,000 fugas, pero no me cierres la llave de paso. Por favor. A ver, electricista, quiero que me vengas a arreglar esto, pero no me cierres, no me bajes los switch. O sea, a ver, no se puede tener al mismo tiempo de tener el robo de gasolina y no cerrar los ductos. Claro que entramos a una cuestión más cara. Pipas. Bueno, la gente que piensa como Dresser, a ver, no puede usar los ductos porque como ya lo vimos aquí en el Estado de México, hasta 4 veces al día los picaban. Andrés Manuel no hace conferencias mañaneras y había sabotaje. O sea, no puedo tener abiertos los ductos y tengo que transportar la gasolina. Y entonces Dresser dice, pero es que no quiero las pipas. Perfecto, Dresser. A ver, ponte a pensar cómo se transporta la gasolina. Primero, se transporta por barco. A ver, Dresser, ¿vamos a llevar gasolina de la refinería de Tula a Durango en barco? ¿Vamos a traer gasolina de Tula aquí a la Ciudad de México en barco? ¿Vamos a llevar gasolina en barco de Salamanca a Querétaro? A ver, no se puede. Entonces se tiene que transportar en ferrotanques. Sí, pero todos sabemos cómo tenemos una red ferroviaria bastante chafita. ¿A poco con trenes vamos a llegar a Tlahuelilpan, Hidalgo? No vamos a llegar. Y no vas a llegar a Mitla, Oaxaca, por la sencilla razón de que no hay tren. Entonces no puedes transportar por tren. Bueno, pues lo tienes que hacer por pipas. Ahora, ¿no quieres por pipas? Lánzanos tu magnífica propuesta para que te ganes el premio Nobel y dinos cómo lo vas a hacer entonces a transportar la gasolina. ¿Con Wi-Fi? ¿Con garrafitas? Vean, este tipo de argumentaciones exhiben una pobreza intelectual de muchos comentaristas, de muchos pseudointelectuales, que aunque se dicen profesores universitarios, lo único que están exhibiendo es una pobreza. Les gana el hígado. Es golpear al nuevo gobierno, haga lo que haga. Si es por pipa, porque es por pipa, si es por ducto, porque es por ducto. Si cierras las tomas clandestinas, porque las cierras. Si las abres, porque las abres. Si la corbata de Andrés Manuel era amarilla ese día o si era roja. Tú, ahí es que no traes planchada la raya del pantalón. Aquí va a ser lo que sea. Causas del desabasto. Irresponsabilidad tremenda de los gobiernos del PAN y del PRI. Y por ahí decía un comentario, es que ya basta que le echen la culpa a los gobiernos del PAN y del PRI. Pues ustedes tienen la culpa, ustedes tienen la culpa. Miren, los Estados Unidos tienen una cosa que se llama Strategic Petroleum Reserve. Reserva